Nos prepara para que estemos listos siempre, preparándonos cada día como buenos soldados en el camino del Señor. Isaías, en el capítulo 40, nos exhortaba muy especialmente como pueblo de Dios que somos para la actualidad. Dice, voz del que clama en el desierto. La verdad es de que da tristeza porque en el Evangelio está pasando por una agonía muy fuerte. Está pasando por una crisis de tanto personaje que ha visto que el Evangelio es una fuente hermosa para poderse enriquecer. Y tratan de hacer sus propias denominaciones, sus propias organizaciones de carácter social y solo ponen en la puerta Iglesia Evangélica del Dios Vivo, Iglesia del Dios no sé qué y todo, para que ahí ellos a través de eso hagan una fuente de trabajo. Pero no han tomado en cuenta de que con el engaño que ellos llevan a sus feligreses se están condenando. Se están acercando cada día más al Seol. Se están acercando cada segundo a ser tizones del infierno. Y eso es triste porque si nos ponemos a señalar en las redes sociales, podemos ver cuánta iglesia se ha levantado de esa índole. Pero alabado y glorificado sea el Dios que hizo los cielos y la tierra, que aquí nosotros todavía estamos predicando el verdadero evangelio. La verdadera raíz del David, la verdadera raíz del Señor Jesucristo, haciendo lo que el Señor nos manda, haciendo lo que Dios nos pregona para que nuestros labios sean fuente de alimento hacia otros. Porque la Biblia es muy clara, por culpa de esto dice la Biblia, muchos son los llamados y poquitos los escogidos. Pero de esos poquitos escogidos, la iglesia Pan de Vida está completamente apta para entrar al reino de los cielos. Porque nosotros no hemos creído en pastores, no hemos creído en evangelistas, sino que hemos creído en la gracia divina de lo alto que es el Señor Jesucristo. Dios es hermoso en su santa palabra. Inspiró a un grupo de hombres para que trajesen esta palabra viva. Triste fue antes de que viniera Jesucristo que no tenían una Biblia donde poderse apoyar y solo se apoyaban en los primeros 5 libros. Solo en el Pentateuco se apoyaban. Y vivían bajo la ley de Moisés. Vivían bajo lo que Moisés había recibido allá en aquel desierto. De esa era la manera como sobrevivían. Pero cuando ya el Señor Jesucristo aparece, viene otra etapa de mucha felicidad para nosotros en especial, porque ya tuvimos el Evangelio real de nuestro Dios. Y ya conocimos la realidad por el cual el ser humano viene a este mundo, que no es un objeto, no es un artículo, no es ninguna pieza, ni nada por el estilo, sino que es el verdadero amor de Dios dentro de nosotros. Porque en cada uno de ustedes hay algo muy especial, y es el Espíritu Santo. Sus cuerpos son aptos para recibir la gracia del Señor Jesucristo, y el Señor nos ha dotado de poder de lo alto, poder de la gracia divina. Por lo tanto, fíjense que hay algo muy hermoso que les voy a decir esta mañana antes de empezar a meditar sobre la palabra del Señor. Miren qué lindo es el Señor. Hasta donde Dios nos ha dotado de esa fuerza poderosa de lo alto. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Y siendo esa esencia elemental en nuestra vida, nosotros podemos echar mano de esa herramienta.
Supóngase que nosotros tenemos unas muelas picadas, o nos faltan algunas muelas o algunos dientes. ¿Creen que Dios no nos puede poner raíces nuevas para que nos broten nuevos dientes? ¿O acaso será un Dios diferente al que hablaba ya Abraham, al que hablaba Jacob, al que habló Moisés? ¿Podrá Dios hacer eso con cada uno de nosotros? ¿O será un Dios muy diferente y creemos de que entonces andamos perdidos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A veces en nuestro hogar, en nuestras casas, tenemos todavía cositas que a Dios no le agradan. Tenemos algunas cosas como recuerdos del ayer, recuerdos que dejaron nuestros antepasados. Ay, por eso las conservamos. Pero esa es la consecuencia, porque el Señor dice, hasta la puerta llego, de ahí no paso. Quiten eso, bótenlo, quémenlo, y entonces yo voy a pasar adelante, dice el Señor. El Señor nos habla. Vieran qué bonito cantan los Panchos. Y vieran qué lindos son los CD de los Panchos. Qué bonita música, qué románticos esos hombres cantando. Ay, y me lo dejó mi abuelo. No lo puedo quemar. Pedazos. Y que vaya al fuego eso. Porque ese es el estorbo. Porque el Espíritu de Dios no se manifiesta dentro de nosotros. Y de eso pudiera señalar puño de cosas. Pudiera señalar puño de cosas que todavía están dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa. A veces nuestro hijo viene ebrio. Ay, pobrecito, viene de trabajar, viene martirizado, pero se ha echado sus traguitos. ¡Ore por él! ¡Ore por él! Para que el Espíritu de Dios lo tome en sus manos. ¡Santo eres, Rabí del cielo! ¡Tu poder es glorioso! Gloria a su nombre. Porque estamos permitiendo, mi hijo se está perdiendo y se ha hecho un matarife porque ahora pertenece a la amada. Pobrecito, porque Dios me lo dio, pero se lo dio para honra y gloria de él, no para honra de los demonios. Rescatémoslos, hermanos, a nuestros parientes, a nuestros hijos, a quien se sea, porque usted tiene autoridad. Y autoridad que no la doy yo, pero sí lo da este santo libro que vivo. Este libro es sagrado. La cantidad de palabras que tiene son alimento y sustancia para que usted y yo comamos cada día. Me faltan los frijoles, me faltan las tortillas, pero que no me falte la palabra de Dios. Que no me falte el amor de Dios en mi casa y todo lo que yo tengo cuando llegue. Él tenía razón lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Yo me deshago de esto porque yo no quiero obstáculos en mi vida espiritual. Yo solo quiero a Cristo. Yo solo quiero a Dios. Amarás al Señor sobre todas tus cosas. Dios no comparte su gloria con nadie. Me recuerda esto, que una vez me regalaron un lienzo muy lindo de saber cuántos miles de dólares. Y me encantaba ver aquella obra, como el pincel de aquel hombre se había dibujado en un cuadro de este tamaño y lo tenía en la sala. Llegó una hermana profeta y me dijo: quita eso, quémalo, no te conviene tenerlo. Lo agarré y con dolor en mi corazón le fui a dar fuego. ¿Qué tenía para ella? Yo no lo sé. Pero hay veces que nosotros andamos buscando las palabras del Señor, la gracia del Señor en nuestras vidas, pero no nos queremos deshacer de ciertas cosas. A veces vienen de Estados Unidos y nos regalan unas camisas con unos rotulitos bien feos allá, pero ¿cómo es en inglés? No sé qué quiere decir. Y lo que quiere decir tal vez es una gran ofensa a la sociedad, o una gran ofensa hacia mi mismo cuerpo. Pero así somos nosotros los humanos. Hasta para vestirnos tenemos que ser delicados. Muchas veces nosotros vamos a buscar a la ropa de la segunda y esa ropa que la tenía un sicario.
Y andamos con el pantalón puesto y la camisa puesta de esos personajes malos. Entonces adquirimos los espíritus de ellos a través de su ropa. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos del Rey. Somos hijos del Dios de dioses, el Señor de señores. Fíjense que si meditáramos un ratito, un segundito, perdiéramos el tiempo, pensemos así que estamos perdiendo el tiempo y pensáramos quién es Dios. Y Dios no tiene papá, no tiene mamá, no tiene descendencia ni nadie. ¿Dónde apareció Dios? Dios apareció lleno de amor y de misericordia para su pueblo. Y qué bonito es pensar en la grandeza divina de lo alto de nuestro Dios, de que nosotros vemos, de que dice Él, y solo quizás ni cierra sus ojos o no extiende sus manos y dice, hágase tal cosa y se hace. Todo lo que Él piensa, todo lo hace. Dicen que han descubierto por ahí un lugar donde solamente es un lugar solamente lleno de diamantes, fuera de este sistema planetario. ¿Y cuántos no quisieron ir allá a ese lugar para traerse un pedazo de un diamante? Es que Dios se regocija en hacer las cosas como Él quiere. Sí. Pero usted y yo, no digo, háganse. Por eso Satanás está molesto con nosotros, está enojado y no le voy a dar la razón. Porque cuando Dios dijo, voy a hacer los ángeles, viene y dice, voy hacer los ángeles, y los hizo en centenares, de montones, pero digo, háganse, y de pum, 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 aparecieron los millares. Pero usted no fue así. El Dios de lo alto, el Dios de Israel, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, ese hombre que tan lindo como piensa, dijo y nos empezó a poner todos nuestros órganos, nos empezó a poner nuestros músculos, nos empezó a poner todo el sistema completamente del torrente sanguíneo y nos hizo todas las moléculas y nos llenó de su misericordia y su bondad. Y ve aquel muñequito lindo. Dios lo ve como la belleza que hay en esta tierra. ¿Creen que esas flores son bonitas? Ustedes son más bellas que todos esos. Ustedes son más bellos que esto. Pero porque tienen la gracia de Dios. Y al hacer eso, el Señor se maravilla de su grandeza y de su gran creación, de todo lo que está haciendo. Dice, le falta algo todavía. Y lo ve caminar, lo ve que se mueve de un lado. Dice, sí. No tiene ayudante, no tiene auxiliar, no tiene colaborador más que su Hijo y el Espíritu de Él, su Santo Espíritu. Dice, le voy a dar el soplo de vida. Y cuando le da el soplo de vida, aparece con un gran conocimiento, con una plenitud grande de poder contemplar toda su grandeza y todo eso. Por eso nosotros desde ese instante adquirimos un gran compromiso de Dios, porque el cuerpo, el esqueleto que Él hizo, vuelve a la tierra y se vuelve polvo, pero su espíritu vuelve donde Él está. Su compromiso es grande. Sí. Mi compromiso es grande y tengo que respetárselo a Dios. Que Dios me le bendiga esta hermosa mañana. Doy gracias a mi Dios por la oportunidad que me da de compartir su santa palabra. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 1. Pónganse de pie, por favor, para un respeto de la santa palabra del Señor. Y como les decía, démosle gracias al Señor que nosotros tenemos un puño de libros donde darnos gusto para pasear. Para que nos demos gusto, pasándonos desde Génesis hasta Apocalipsis, andamos por Apocalipsis, por todas partes, paseando. Es hermoso. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, vamos a leer un par de versículos. En aquel tiempo era triste porque solamente habría que leer eso, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ahora no, miren qué lindo, nosotros vamos a hablar de los hebreos. Dicen que este autor es un desconocido, que no se desconoce quién lo hizo, aunque se sospecha que fueron escritas por diferentes opiniones de todos los que estaban en esa época, que anduvieron con Jesús para dar su opinión sobre este sagrado libro. Amén. Amén.
Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Glorioso Dios, Padre Celestial, estamos en esta hora delante de tu presencia, reconciliándonos contigo, mi Dios eterno. Por cualquier cosa que nosotros hayamos dicho y que a ti no te parezca, perdónanos. Somos humanos, somos pecadores. Pero tú eres fiel y justo para entendernos, comprendernos y perdonarnos. Perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras concupiscencias y derrama tu Santo Espíritu sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, como lo hiciste con la iglesia primitiva, Padre. Cuando estaban los 120 congregados en tu nombre en ese momento y hubo el derramamiento del Espíritu Santo, puedes hacerlo siempre, Señor. Porque la iglesia, pan de vida, como su nombre tú permitiste que se le pusiera, es un lugar donde venimos a alimentarnos y a llenarnos de la gracia tuya, Señor. A quitar toda la sed que puede existir dentro de nosotros, a quitarnos todo el hambre espiritual que podamos tener y que nos sustente. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Y que mis labios, Señor, sean un ungimiento completamente para poder hablar nada más de ti y de ti, porque tú te mereces toda honra y toda gloria. Manifiéstate en esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Padre. Pueden sentarse. Jesús llama Mesías, Adonai llama Mesías. Son palabras hebreas, así hablaban en esa época. Jesús llama Mesías, Adonai llama Mesías. Pero como nosotros no podemos hebreo, nos vamos a quedar hablando español. Al principio, la Iglesia Católica daba sus misas en latín. Y cuando iba a agarrar la Biblia, nadie se la traducía en español porque ellos son en latín. Totus, natus, tatos, totus, nitis, tatus, notos, tatas, teres. ¿Qué querían decir? Aquí le iba a preguntar al sacerdote todavía. Pero ahora la palabra del Señor está en español. Porque nosotros esa es la lengua que Él nos dijo. Fíjense que es la lengua más hermosa que hay en el mundo. Es la lengua más difícil. Alguien que no pueda hablar español y sea de otra, le cuesta, porque nosotros desglosamos las palabras de una manera muy florida. En esta hermosa mañana vamos a hablar de algo grandioso. Cuando Dios constituyó el universo y empezaron a hacer la contabilidad de los años, empezaron en área retrospectiva, de atrás hasta adelante, hasta llegar al cero. Y de la venida del Señor Jesucristo, unos años atrás, empezaron del cero, que es ahorita, ya vamos al 2022. Empezaron 1, 2 y ya vamos en 2022. Pero antes era para atrás la contabilidad. Eso se llama retrospectiva. En esa época, cuando Dios se cansa de estar bregando con la humanidad completamente, Él viene y hasta el profeta Malaquías formó 450 años de silencio. 450 años que Dios dijo: yo me voy, me regreso a mi gloria, a mi trono, y ya no le voy a hablar ni por profeta ni por nadie. Tal vez ustedes recuerdan años atrás que nosotros, yo creo que la hermana Julita participó junto conmigo en ello. Había una
señoras de allá de Ciudad Arce. En ese tiempo no se llamaba Ciudad Arce, se llamaba Chilamatal, pero como se avergonzaron le pusieron Ciudad Arce, ¿no? Porque ahí es el Chilamatal, aunque no les guste el verdadero nombre. Así como aquí es Cihuatehuacán, aquí no es Santa Ana. Entonces el Chilamatal, en esa época, habían dos hermanitas muy lindas que Dios las usaba. Las hermanas Sánchez, la hermana Santillo, y no recuerdo el nombre de la otra, se me ha escapado. Bueno, estas dos hermanas íbamos, puños de hermanos, a buscar ahí para que oraran por nosotros, para que Dios a través de ellas se manifestara y nos decía: cuídate porque afuera hay un camión que te va a atropellar. Cuídate porque en el camino te puede salir alguien y te va a golpear. Y así andábamos, y sabíamos que había otra allá en el Congo, íbamos allá a orar por Congo. Había otra por allá por Calle Nueva, íbamos a orar. Estaba la hermana Chentilla, me recuerdo también. Y así andábamos. Pero es porque no habíamos comprendido la palabra del Señor. Que las profecías del Señor están aquí imprimidas completamente. Y nosotros en esa época, y hasta a veces hay muchos que así lo hacen, que oran, y Dios habla a través de ellos. Y es una realidad, no es mentira. Porque Dios no ha cambiado, es el mismo. A cualquiera, al hermano Urbina, Dios lo puede usar y a través de él puede traernos un buen mensaje. Al hermano Francisco, Dios lo puede utilizar y a través de un sueño le revela qué va a suceder. Porque a mí Dios ya me ha hablado. Recuerdo que cuando con la hermana Julita nos congregábamos en la iglesia de Dios, Dios me dio una revelación de un sueño y corrí para donde el pastor a dártelo. Y le dije: el Señor está hablando de que usted, yo veía que veía una gran pelota descendida de allá del Cerro, Santa Lucía, y venía rodeando y que a usted se lo pasaba llevando y que lo devanaba y todo ese problema. Oremos, hermano, por eso. Carlitos era muy sumiso, el pastor, oramos. Pero fue a visitar a una hermana que fue con la que se casó con un abogado gordito, tal vez recuerda, hermano. Se casó con ese muchacho. Fue a orar donde ellos y la muchacha, aprovechando que él llegaba, quiso abusar de él y lo correteó por toda la sala hasta que él escapó. Ahí se le reveló lo que Dios le había hablado a través de Israel. Dios es grande. Y a pesar de que nosotros tengamos una vida desordenada, Dios nos puede utilizar para ayudar a otros. Dios es misericordioso. Llegaron estas hermanas Sánchez cuando yo era administrador de la finca Santa Julia a orar por mí, y yo no quería orar con ellos porque yo no quería orar con evangélicos. Tenía una vida muy fea de salvajismo. Y oraron ellas por mí y me dijeron: por rebelde te va a ir mal. Yo por cortesía, por mi madre, acepté que oraran por mí. Les di para pasar para que regresaran y les dije: váyanse. Pero qué triste que estaba cumpliéndose lo que ellas me dijeron: un hombre te está esperando en una barranca y te va a matar. Cuando yo iba por la barranca, llevaba mi pistola colgada aquí, mi machete aquí colgado, en una barranca de la lote número 5. En la mera barranca había, como dijo donde está el hermano, un matocho verde, en el mero centro de la barranca. Y había una fuerza que me agarraba de aquí, y yo queriendo caminar, y la fuerza me jalaba hacia atrás. Uy, man, eran las 2 de la tarde. Y yo insistía en querer dominar aquello y no podía, tenía más fuerza ese imán que me detenía. Y dije: entonces quizás es cierto lo que las hermanas me dijeron. Vine y empecé a rodear y me subí así. Ustedes saben que es una barranca, una quebrada. Rodeé aquí, caminé aquí. Y cuando vi, así estaba uno que le decían, me acuerdo, un gran hombronote, así los grandes brazos, con el cuerpo, sabía que iba a pasar por ahí. Y cuando yo vine, como dije, un día le habló y le digo: ¡Ey, qué pasó! A mí me estás esperando. Y yo le digo: este es el diablo. Y se corrió. Cuando Dios tiene propósitos en la vida de nosotros, Dios nos cuida. Porque ahora le sirvo y le alabo al Señor. Amén. Por eso ese hombre no tuvo el privilegio de hacerme. Ya murió este muchacho. Pero no le permitió que me tocase, que me hiciera eso. Y así pudiera contar cuántas veces Dios me ha ayudado y me ha rescatado.
pero no he sido yo. Pero en esa época yo decía, yo soy macho, yo soy fuerte y esto. Pero más no sabía que la mano de Dios siempre estaba cuidando, porque las oraciones de mi madre nunca se apartaban de mi vida. Era mi madre la que vivía arrodillada siempre clamando por mí. Pero la misericordia de Dios me alcanzó a cubrir. Pues en esa época, completamente hasta Malaquías, llegó la época que Dios habló. De esa época a la venida del Señor Jesucristo se cuentan 483 años. Y las palabras que Malaquías le hizo ver fueron las que se iban a cumplir al principio cuando empiezan a escribir Mateos, o sea, desde cuando llega el rey Herodes, era el rey de Israel, porque a él lo nombraron los romanos como rey en ese lugar, que fue cuando el Señor Jesucristo nació y tantas cosas más que pasaron. Pero durante ese periodo completamente, Dios se olvidó completamente de mandar mensajeros a que diluyeran la palabra de Él. Antes Dios hablaba a través del profeta y le decía, tal cosa va a suceder. ¿Recuerdan la vez pasada que les contaba sobre aquel hombre de que él afligido, preocupado, quizás preparando el desayuno, y el criado le decía, patrón, miren allí afuera, ahí están los soldados esperándonos para destruirnos? Pero no se preocupe, porque a este lo querían quitar, porque sabían que era la voz de Dios para avisarle al pueblo de Israel el peligro que corría. Ahora Dios a través de nuestros labios les habla y les dice, sométanse al Señor, anden en el camino del Señor, busquen su santa presencia. El mismo Dios de ayer sigue hablando. Antes ocupó profetas, ahora nos está ocupando a nosotros. Cuando usted abre su Biblia y la ojea, ahí le va a hablar Dios en esa página. Cualquier parte que haga usted la agarra, usted la abre, ahí le está hablando ya Dios. Se está manifestando para que su vida completamente la enderece, como dijo en el libro de Isaías, enderezad vuestros caminos para que podamos andar rectos delante de la presencia de Dios. Cuando esto pasaba, en esa época surgieron unas sectas, unas organizaciones, unas denominaciones completamente en ese pueblo, porque no había gobernantes, no había quien les ayudara ni nada, y se empezaron ellos a organizar de una manera tal de que se salió los saduceos. Ellos tenían como jefe a un que se llamaba un sacerdote Sadoc. Y este sacerdote Sadoc formó la secta de los saduceos. Después se organizaron otras que fueron los macabeos. Los macabeos estos eran otros que estaban ellos completamente sometidos a hacer la voluntad, pero nada más olvidándose de los salmos, olvidando de lo que dijo Miqueas, olvidando de lo que dice los demás, sino que ellos estaban sometidos sobre Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Era sobre lo que ellos se basaban siempre en sus enseñanzas, porque decían, nosotros solo respetamos lo que dice el profeta Moisés. De esa manera vivían ellos. Surgieron otros que se llamaban los asinios. Estos se sentían, un grupo muy pequeño, que se sentían tan santos, tan purificados, que dijeron, nosotros lo que nos conviene irnos a vivir al desierto. Y se fueron al desierto a estar el grupito de ellos, porque ellos creían que de esa manera estaban agradando completamente a Dios, porque así habían dado antes Moisés 40 años con el pueblo, y pues es lo mismo, hay que volver a hacer nosotros. Y estaban los otros que llaman los elotes. Estos elotes, de ahí surgieron otros que fueron los famosos que querían liberar al pueblo de Israel. En estos sectores, la gente que tenía menos oportunidad económica se asociaron a ellos, porque ellos querían completamente destruir el reinado de Roma y todo eso, y eran grandes sicarios. Ellos lo único que hacían era el mal, porque creían que con la fuerza podían ellos liberar completamente al pueblo de Israel. Estudiaron los otros que eran los heroditas, porque venían de Herodes, pero era de la familia real, de los del cuello, los que están cerca del presidente. Siempre los que están ahí cerca de
la realeza, de esos eran los eruditos. Y estaban los otros que fueron los fariseos, de los cuales fue miembro de esta secta el famoso Pablo. Pero nosotros no estamos asociados a ninguno de ellos, sino que estamos nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos como patrón, como pastor, después de nuestra hermana Julia, tenemos al Señor Jesucristo. Qué hermoso que para nosotros cambió el panorama. Ya no necesitamos ser de ninguno de esos, ni de los elotes, de los asirios, de los saduceos, de los macaderos. Nada de eso, porque nosotros somos de Cristo. Amén. Y no se sienten maravillados ustedes pertenecer al pueblo de Dios, porque para nosotros existió el regalo más grande. Para esos personajes de ayer tenían más problemas para poder comprender todas las cosas de la vida, pero a nosotros nos regalaron también el Nuevo Testamento para que ahí hayamos el sustento cotidiano, la esencia divina para alimentar nuestra alma y nuestro corazón. Nosotros necesitamos crecer mucho en el Señor, para llegar a tener la altura que Cristo quiere, para que nosotros podamos estar completamente en su camino, completamente. Por eso dice Lucas capítulo 3, versículo 5, enderezad vuestros caminos, dice, para que así puedas andar siempre en su santo camino del Señor, de Jehová de los ejércitos. Él nos exhortó de diferentes maneras. Las mismas palabras que estaba diciendo Isaías las está diciendo ahora Lucas. Pero lo glorioso de todo esto es de que cuando se viene a dar el cumplimiento de todas estas cosas, podemos observarlo que allá en el libro de Hebreos capítulo 1 que hemos leído, que antes por medio del profeta se recibían las voces y el que el Señor formó para preparar el camino del Señor Jesucristo, para que lo que estuviese torcido lo enderezara. La Biblia dice que si había un hoyo, lo rellenaba, si había una piedra, la quitaba. Si estaba un cerro, lo aplanaba. Así lo dice la Sagrada Escritura. Pero de esa manera estaba preparando el camino del Señor para que cuando viniese el Señor Jesucristo que venía detrás de él, ya era todo listo. Si había maleza, la volaba porque el Señor tenía que pasar por aquel lugar. ¿Qué ve Dios cuando toma en cuenta a sus hijos para que nosotros nos preparemos completamente para su servicio? Lamentablemente nosotros a veces agarramos por otro camino. ¿Cuántas veces, si no me van a dejar mentir, ustedes vienen para la iglesia, pero de momento les sale la oportunidad de ir a otro lugar? Y dicen, no, ahí voy el otro domingo. Se les olvidó que venían para la iglesia y se van por otro sendero. El Señor dice que triste. Iba bien contenta a glorificarme, quizás está pensando en el himno que iba a ir a cantar y me agarró para otro lugar. Miren qué triste. Miren cómo son conmigo, dice el Señor. Y yo tan bueno que soy porque les he dado la vida, les doy el aire, les doy el agua, les doy que coman, que no aguanten hambre y tantas cosas. ¿Y cómo son conmigo? No vienen a la iglesia, se olvidan. Es mejor ir a ganar un par de pesos que venir a la iglesia. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es real. La palabra del Señor es la esencia para que lo que nos salga a falta lo podamos comprender y entender y que nos llenemos de su gracia. La palabra del Señor dice, por gracia sois salvos. Pero por la gracia que el Señor Jesucristo tuvo que extender sus brazos en la cruz del Calvario. Si el Señor Jesucristo se hubiera revelado un ratito y le decía allá en San Juan 3:16, porque de tal manera yo amo a aquellos que están allá abajo y mira, andate, y te va a tocar crucificarte y te van a hacer daño y todo esto. No, papá, yo no voy. Manda otro, manda un ángel. Como hubiera sido eso, pero no, obediencia y obediente de su palabra del Señor. Y nosotros un ratito no le podemos hacer caso. Un momento. Pasaba el sábado pasado para acá, para la iglesia, y venía un poquito tarde.
faltaba un cuarto para las 5. La iglesia ya estaba cerrada. Gloria sea a Dios. Y supuestamente teníamos que haber salido a las 5:30, 6. Pero ya la iglesia estaba cerrada. Entonces, ¿cómo queremos obtener esa salvación? ¿Cómo queremos que Dios nos oiga? ¿Cómo queremos que la gracia divina de lo alto, al abrir nuestros labios, proclamen y que Él dé la respuesta? Nos falta mucho. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos primeramente la presencia divina de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Bendito sea. Solo Dios puede hacernos libres de tanta incupiscencia y de tanto obstáculo que tenemos en la vida. Solo en el camino del Señor podemos hallar la seguridad, porque el tiempo de Dios ya se terminó. Ya ahorita estamos viviendo los días extras. Miren cuántas cosas están sucediendo. Santa Ana ayer está inundada todos las cloacas de Santa Ana estaban llenas y Santa Ana era un río por todos lados que uno anduviese. Yo venía para la iglesia ese momento y no pude salir de mi casa porque la tormenta estaba fuerte. O sea, Dios quiere completamente que despertemos de ese letargo. Dios quiere que abramos ya nuestros ojos bien. Amén. Para que visualicemos su presencia y que podamos comprender que así como esos 450 años, que para Él es bien simbólico, porque dice allá en 2 Pedro capítulo 3, dice que 1000 años para el Señor es como un día. Entonces que el Señor, que solo 12 horas fueron de que dejó de estar hablando. Un ratito fue que el Señor se cayó, guardó silencio. No guardó ni el día, siquiera el Señor de decirle, ya no voy a hablar con mi pueblo. Un ratito dejó de estar hablando, unos 450 días dejó de hablar, 450 años. La contabilidad nuestra, pero como la contabilidad de Dios es otra. El tiempo de Dios ya se acabó, hermanos. Ya no estemos jugando. Ya las cosas son serias, el Señor está a las puertas. Si por unas pequeñas cosas el Señor todavía no hace su venida. Y no lo crean de que va a venir el propio, se va a bajar, si nosotros nos vamos a subir en una nube y encontrarlo. El hermano lo acaba de leer ahí. En una nube es que vamos a alzar vuelo. ¿O acaso no quieren ir ustedes en esa nube para donde está el Señor Jesucristo? ¿Cuántos quisieran alzar vuelo? Levanten sus manos los que quieren subirse en esa nube. Hay que levantarnos en gozo, en victoria. Hay que levantarnos a pregonar y decir, aquí estamos, Señor, para unirnos a tu gozo. Ven, Señor, a nuestras vidas completamente. Y Él nos va a decir, vengan, buenos siervos. Vengan para acá, hijitos míos. No quieren recibir ese abrazo del Señor Jesucristo. Pero no crean que el tiempo de la tierra se va a terminar. Todavía va a quedar la tierra aquellos que no han creído en tribulación, angustia. En el tiempo ya no hay palabra del Señor. Las Biblias ya las han quemado. Miren en Estados Unidos, en qué lugares que ya no quieren que hablemos. Las iglesias las están clausurando. Por tanto, hombre pícaro que está saliendo ahí que quieren hacer de esto dinero. Están ahí negociando con la palabra del Señor. Y esto no es comida de pericos, no. Esta es la voz de Dios. Y nuestros oídos tienen que estar atentos.